Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Arzaga y voy a hablar de las modalidades de la violencia basada en género, definiciones y situación en el Perú y otros países. Violencia de género hacia las mujeres. Violencia física y psicológica contra la mujer en relación de pareja. El primer tipo de violencia que hablaré es el físico. Bueno, ¿qué es la violencia física? Es cuando se lleva a cabo una acción o conducta que puede llegar o bien llega a causar daño a la integridad corporal y a la salud de la víctima. Es decir, cuando hay un daño físico, cuando te tocan, cuando te lastiman. Eso es violencia física. También se puede decir que es violencia física cuando hay negligencia, descuido o algún tipo de privación de necesidades básicas que cause un daño a la integridad corporal o bien que a lo mejor pudo llegar a ocasionarlo. No lo hizo, pero pudo. Entonces, eso también es violencia física. Aunque no lo haya causado, estuvo la intención y eso no cambia. La violencia física es la más denunciada hoy en día y la más visible. ¿Por qué? Porque la puedes ver, porque puedes ver las marcas, puedes ver los golpes. Entonces es lo que es más visible. El otro tipo de violencia es la psicológica. Bueno, en la violencia psicológica también es mediante una acción o conducta, sin embargo busca o tiende a controlar o aislar a otra persona, pero en contra de su voluntad. Quiere humillarla, avergonzarla, causarle algún tipo de daño psicológico. La violencia psicológica también incluye afectaciones tales como amenazas, insultos relacionados a la apariencia de la mujer, a su físico, con su nivel de inteligencia, con sus capacidades y calidad como persona, ya sea como madre, como hermana, como hija, como esposa. Se busca desvalorizar a la mujer. Se desprecia, se humilla, se desvaloriza su trabajo o lo que ella hace y todo lo que ella diga u opine también viene a ser desvalorizado para poder ocasionar daños psicológicos en la mujer. La violencia psicológica por lo general viene acompañada de otras formas de violencia, que puede ser la violencia física, como mencioné anteriormente, y tiene como base la desigualdad de género, igual que la violencia física. Ahora hablaré del feminicidio. Bueno, el feminicidio se define como el asesinato de las mujeres perpetrado por los hombres por el solo hecho de ser mujeres y que tiene como base la discriminación de género. Es decir, cuando un hombre asesina a una mujer solo por el simple hecho de que es mujer. Es producto del fracaso de los intentos de someter y controlar a las mujeres. Cuando hay un feminicidio, tuvo que haber una violencia física o psicológica o ambas. Cuando hay esto y ocurre el feminicidio, es como dice aquí, es el fracaso del intento de siempre mantener controlada a la mujer. Expresa la necesidad de eliminar en forma definitiva la capacidad de las mujeres de convertirse en sujetos autónomos. Es decir, tú eres mía, yo tengo derecho sobre ti, yo decido por ti y tú no tienes ni voz ni voto. No puedes ser autónoma. Es por eso que muchas veces se comete el feminicidio, porque el hombre considera que tiene derecho en la mujer. El feminicidio es la más grave manifestación de la violencia basada en género y es un fenómeno bastante extendido, pues es el más grave porque, claro, lleva a la muerte y es una manifestación de la violencia basada en género porque decido matarte porque eres mujer, simplemente por eso. Ahora hablaré de la violencia sexual. Bueno, la violencia sexual se refiere a acciones de naturaleza, valga la redundancia, sexuales. Son acciones que se cometen contra una persona sin su consentimiento. Puede incluir actos que no sean necesariamente la penetración o un contacto físico. Puede ser un contenido pornográfico, un video que se grabó que la chica no quiso,
algo que vulnera el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva. Esto también se puede a través de amenazas, el uso de la fuerza, la coerción o la intimidación. La violencia sexual sigue siendo una de las modalidades menos denunciadas y con más problemas de acceso a la justicia. Se constituye en un verdadero indicador de las desigualdades de género en todos los ámbitos de la vida social, que limitan el ejercicio de derechos de las mujeres. Bueno, ¿por qué pasa esto? Tristemente, cuando hay un tipo de violencia sexual, la mujer no denuncia, ya sea por miedo, miedo al que dirán, miedo a las preguntas, al que si le creerán o no, miedo a que no se haga justicia, a que no pase nada. Entonces es por eso que es de lo menos denunciado. Ahora les hablaré de violencia y derechos reproductivos. Violencia obstétrica. Bueno, la violencia obstétrica es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales. Este tipo de violencia es invisibilizada y responde a condicionamientos de género. Es decir, cuando una mujer está embarazada, puede sufrir este tipo de violencia porque dejan de verla como una persona que tiene derechos, como un sujeto lleno de derechos. La ven como un paciente más, como una mujer más, que es un proceso reproductivo natural simplemente. Y es aquí cuando la violencia obstétrica puede llegar a suceder. Se considerarán actos constitutivos de violencia obstétrica los ejecutados por el personal de salud consistentes en no atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas, obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical, obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre, sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo o cargarla, amamantarlo o amamantarla inmediatamente al nacer. Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración sin obtener el consentimiento voluntario, expreso o informado de la mujer. Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. Cualquier acción que el médico haga sin tener el consentimiento de la madre es violencia obstétrica. Todo lo que el médico haga, la madre lo tiene que saber, porque si no, ya es parte de la violencia obstétrica. Bien, ahora hablaré de la violencia y derechos reproductivos de las mujeres, pero con VIH. Bueno, el enfoque predominante sobre el fenómeno de la infección del VIH considera que las probabilidades de infección están estrechamente relacionadas con las preferencias sexuales individuales, pero este enfoque no toma en consideración el contexto de subordinación, coerción y violencia que rodea muchos encuentros sexuales, en donde para muchas mujeres en condiciones de vulnerabilidad es indispensable la negociación de medidas preventivas. ¿Qué quiere decir? Que cuando una mujer contrae VIH, comúnmente, pues cada quien se hace responsable de su vida sexual. Es un cuidado que debe de existir, que es individual, pero no toma en cuenta aquellas personas que viven a lo mejor en las periferias. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que viven en contextos muy pobres, de violencia física, psicológica, familiar, en donde el esposo hace que la mujer se contagie de VIH? Es aquí por eso que el texto habla de la vulnerabilidad,
porque ellas no tienen cómo elegir algo para prevenir el VIH. A lo mejor no tienen la oportunidad de comprar un condón femenino o no tienen esa confianza con la pareja de decirle que ellos usen uno. Por ello, el número de mujeres infectadas reportados sigue aumentando y la proporción a la fecha indica que por cada 3 hombres infectados hay una mujer, tendencia que se repite en casi todos los países de América Latina. Bueno, una vez producida la infección en las mujeres, muchas mujeres que ya tienen la infección, pues aceptan vivir en violencia soportando todo el temor a no poder contar con apoyos económicos de su pareja, porque necesitan mantener a sus hijos e hijas, y por eso viven con este tipo de violencia y rechazo, siendo que la misma pareja a lo mejor fue la que las contagió. En estos casos se trata de una violencia institucionalizada que afecta los derechos reproductivos de las mujeres que viven con VIH y que proviene de los servicios de salud del Estado. Otro tipo de violencia es la esterilización forzosa o forzada. ¿Qué quiere decir esto? La esterilización forzosa es un delito grave de violencia sexual y además es considerado como crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? Se está ante un caso de esterilización forzada cuando el autor o autores han privado a una o más personas de su capacidad biológica de reproducción de manera irreversible, o sea, ya no se puede regresar, sin contar con el libre consentimiento de la persona intervenida, o cuando se haya logrado el consentimiento mediante engaño. Este tipo de violencia sexual ocurre cuando le quitas a la persona esa capacidad biológica que tiene de reproducirse, ya sea que la engañaste, le mentiste, le dijiste otra cosa o simplemente lo hiciste sin decirle nada. Cuando un médico hace esto es una violencia sexual y está mal y es un crimen de lesa humanidad. Cuando la esterilización ha sido promovida y alentada sistemáticamente desde los servicios de salud públicos, es muchísimo más grave, pues sigue siendo parte del crimen de lesa humanidad. Un médico no puede tomar esa decisión por alguien más, ni un padre, ni una madre, ni un esposo. Tiene que ser la mujer misma que tenga el consentimiento total de esa decisión sin siquiera ser engañada ni obligada. Si ella dice que sí, pero lo dice obligada, es violencia sexual y sigue siendo un crimen de lesa humanidad. Violencia en situaciones de conflicto armado. La tolerancia social de la violencia basada en género contra la mujer que existe en muchas sociedades aumenta en las situaciones de conflicto. La violencia a la que se somete a la mujer en tiempos de paz se extiende todavía aún más y reafirma en situaciones de conflicto armado. Quiere decir, cuando hay una guerra o algún problema político, en donde haya conflictos entre un país y otro, por ejemplo, ocurriendo una suerte de polarización de los roles de género. Bueno, este tipo de violencia ocurre contra la mujer. ¿Cuándo? Cuando ocurre una guerra, por ejemplo, y se quiere aprovechar de ellas por la situación del conflicto. Entonces, como dice aquí, cuando se vive en tiempos de paz, es decir, el día a día normal, común, existe la violencia hacia la mujer, pero cuando llega a haber un tipo de conflicto armado, una lucha, una guerra, lo que sea, todavía aumenta muchísimo más. La agresión sexual ejercida de manera aleatoria contra mujeres y niñas, cuya vulnerabilidad se agrava en medio del desorden y zozobra creados por la situación de conflicto, violencia que puede ser perpetrada tanto por varones de las fuerzas enemigas como del propio grupo. Entonces, este tipo de violencia se puede dar ya sea que invadieron un país y los soldados
Invasores se aprovechan, agreden sexualmente a las mujeres, o bien el propio grupo del mismo país ve la oportunidad y agrede a sus propias mujeres. ¿Esto para qué lo hacen? Bueno, reafirman su masculinidad a través del comportamiento agresivo y misógino. Dicha agresión puede estar acompañada de agresión física violenta y la agresión sexual colectiva ejercida a través de violación en masa de las mujeres del otro grupo en conflicto, utilizada como estrategia deliberada de genocidio, bajo la asociación simbólica de las mujeres como de la identidad cultural de su pueblo y de su cuerpo como territorio a conquistar. Es decir, las fuerzas enemigas, si violentan o agreden sexualmente a la mujer contraria, pues ellos lo ven como que es algo que los va a exaltar, que los hace ganar el territorio a conquistar del otro país. También se ocurre la violación y otras formas de agresión contra las mujeres para reafirmar la dominación de los varones del grupo dominado y humillarlos. Es decir, el grupo contrario viola a las mujeres y eso es para jactarse y decir, bueno, te humillamos porque violamos a tus mujeres. Entonces, este tipo de violencia también se da y mucho en conflictos armados. Ahora bien, les hablaré de la violencia en el trabajo. Bien, la violencia de género en el trabajo se da cuando hay mayor valoración y reconocimiento en el trabajo que realizan los varones en comparación con las mujeres. Es decir, el trabajo que hace la mujer no es reconocido, se le da menos valor. No es remunerado como el del hombre. Entonces las actividades que desempeña la mujer pues no tienen tanto valor como si las hiciera un hombre. Al entrar las mujeres al mercado laboral, lo hacen con la marca de esta división sexual del trabajo. Por eso, pese a que su participación sigue aumentando, es una participación en desventaja, pues la mayoría de ellas ocupan los puestos más precarios y con menor reconocimiento social, y las más bajas remuneraciones del mercado, sin acceder a los beneficios del sistema de seguridad y protección social existentes, que también responden a dicha división del trabajo y manteniendo la responsabilidad del trabajo de cuidado en el hogar. Es decir, la mujer siempre va a tener que trabajar en el hogar. Ese va a ser cómo va a estar vista para la sociedad y siempre va a estar por debajo del hombre. Por más que ella busque desempeñarse en la violencia, en el trabajo hacia la mujer, siempre va a estar por abajo, porque el mundo social no lo reconoce así, no le da el valor que necesita. La violencia de género en el trabajo es un hecho cotidiano y que se expresa en las relaciones laborales y en las relaciones entre los sexos en el ambiente laboral, pero que no es suficientemente reconocido como transgresión, con fuerte tendencia a la banalización o normalización de los hechos y sus consecuencias en la integridad física y psicológica de la víctima. No son atribuidos a la causa generadora. Acevedo, 2009. Otro tipo de violencia a la mujer es violencia económica o patrimonial. La violencia económica o patrimonial es una acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona a través de, ya sea la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de bienes, pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, un instrumento de trabajo, un documento personal, un bien, un valor o un derecho patrimonial. Es cuando se limitan los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o bien se priva de los medios indispensables para vivir una vida digna.
evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, limitación o control de ingresos, percepción de un salario menos por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. Como las otras modalidades de violencia, cumple el papel de generar dependencia y temor que contribuyen a afianzar la primicia del varón jefe de familia, en un esquema de desigualdad de género que se perpetúa gracias a la violencia. Acoso sexual en espacios públicos. Bueno, todos o todas hemos pasado por algún tipo de acoso sexual en un lugar público. ¿Qué es un acoso sexual? Bueno, esto ocurre cuando uno, o peor aún, más hombres que no conoces, extraños, te acosan a ti o a más mujeres en un lugar público. No es necesariamente fuera de su casa, fuera de su trabajo, en cualquier lugar público. ¿Y cómo puede ser el acoso sexual? Bueno, puede ser a través de una mirada, una palabra grosera, un gesto. Es una forma en la que el hombre afirma su derecho a entrometerse en la atención de la mujer, defendiéndola como un objeto sexual y obligándola a interactuar con él de una forma demasiado mala. El acoso sexual en espacios públicos es una conducta física o verbal de naturaleza o connotación sexual, realizada por una o más personas en contra de otra u otras. Yo no deseo que eso pase, estoy rechazando esa conducta. ¿Por qué? Porque afecta la dignidad mía. Está en contra de mis derechos fundamentales, en contra de mi libertad, de mi integridad, del libre tránsito. ¿Y qué es lo que pasa? Crean intimidación, hostilidad, degradación, humillación y lo peor de todo es un ambiente ofensivo en los espacios públicos. Es un ambiente que te causa terror, te causa miedo, te causa mucha inseguridad. Bueno, el acoso sexual es un problema no visible y tristemente está naturalizado. Quiere decir, es algo normal, es algo que ya estás acostumbrada a vivir, lo dejas pasar. No se tiene una cifra exacta de cuál es la dimensión que tiene el acoso sexual en la actualidad, pues porque no ha recibido obviamente la debida atención y busca ratificar la masculinidad y el dominio de los hombres del espacio público, dentro del cual se considera el cuerpo de la mujer y que daña la autoestima de las mujeres. Restringe su movilidad geográfica y sabotea el intento de controlar sus propias vías públicas. Es decir, se sienten con el control, el hombre se siente con el derecho, siente que es dueño de las vías públicas y causa todos estos conflictos con tan solo una mirada, un gesto, una palabra. Bien, ahora hablaré de la trata de personas. Para entender qué es trata de personas, se puede decir que es la captación, el transporte, traslado, acogida o recepción de personas, ya sea por medio de una amenaza, usando la fuerza física o algún otro tipo de coacción. Por ejemplo, cuando el rapto, un fraude, un engaño, un abuso de poder o una situación de vulnerabilidad. Todo esto ocurre cuando hay trata de personas. También porque se puede buscar personas que por medio de la recepción de un pago o un beneficio sean quien manejen a las personas que roban y hagan la explotación de personas. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, ya sea trabajos forzados, esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o depende del modo en que lo veas, ya sea lo mejor o lo peor que te puede pasar, es la extracción de órganos. Es decir, si eres parte de la trata de personas, ahí habrá de lo peor, que es la esclavitud,
la explotación sexual y la extracción de órganos. Otro tipo de violencia contra la mujer está en contra de las mujeres migrantes. No hay números exactos de violencia contra la mujer migrante, pero se tienen muchos casos de mujeres que sufren violencia familiar durante todo su trayecto que emigran. En el año 2015, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de sus centros de emergencia, vienen brindando atención integral a mujeres migrantes con o sin hijos víctimas de violencia en el entorno familiar. Ahora hablaré del acoso político. Bien, hoy en día aún es limitado el acceso de las mujeres a cargos públicos y su permanencia en cargos de decisión política en los órganos ejecutivos, legislativos y electorales, así como los partidos políticos, se ve obstaculizada por situaciones de acoso político. El acoso político contra mujeres autoridades es una manifestación específica de la violencia estructural que se ejerce contra las mujeres de forma reiterada y que constituye una práctica cotidiana, ejercida con amplia impunidad en todos los espacios. Es decir, hay muchas mujeres en cargos públicos, pero sin embargo sigue siendo la minoría. Violencia por prejuicio. Bueno, la violencia por prejuicio es el término que se ha destinado comúnmente para describir rechazo, repudio, prejuicio, discriminación hacia mujeres y, miren lo interesante de la violencia por prejuicio, u hombres que contravienen el sistema binario con prácticas sexuales, corporales y de género diversas. Es un concepto que apunta a una comprensión de la violencia como un fenómeno social, en contraposición con la violencia entendida como un hecho aislado. Los crímenes por prejuicio constituyen racionalizaciones o justificaciones de reacciones negativas. Por dar un ejemplo, un prejuicio por la identidad de género. Tal violencia requiere de un contexto y una complicidad social. Se dirige hacia grupos sociales específicos, tales como las personas LGBT, y tiene un impacto simbólico. La violencia familiar por orientación sexual e identidad de género tiene mucho que ver con la violencia que vimos anteriormente, pero aquí es con la familia. Bien, las familias comúnmente suelen ser tu fuente de apoyo más grande, pero tristemente para muchas personas es en donde menos apoyo a veces obtienes. La familia a veces tiene actitudes discriminatorias que pueden impedir que las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans gocen de todos los derechos humanos. Es la primera barrera que tristemente hoy en día muchas personas de la comunidad LGBT tienen. Esa discriminación se manifiesta de diversas maneras, como la exclusión del hogar, la desheredación, la prohibición de asistir a la escuela, el ingreso en instituciones psiquiátricas, el matrimonio forzado, la renuncia forzada a los hijos, la imposición de sanciones por las actividades de militancia, ataques contra la reputación personal, etc. Pueden ocurrir muchos tipos de violencia familiar por la orientación sexual de sus hijos o su identidad de género. En muchos casos, las lesbianas, las mujeres bisexuales y las personas trans corren un riesgo especial debido a la arraigada desigualdad entre los géneros, que restringe la autonomía en la adopción de decisiones sobre la sexualidad, la reproducción y la vida familiar. Por último, hablaré del acoso escolar o bullying por orientación sexual e identidad de género. Bueno, podemos entender como acoso escolar entre pares, sostenido y sistemático, que no necesariamente se dirige a niños o niñas o adolescentes con orientación sexual o identidad de género diferente a la heterosexualidad. O sea, el acoso escolar o el bullying
No tiene que ser precisamente porque un niño realmente sea gay, una niña realmente sea lesbiana o bisexual, sino a todos aquellos que muestran un comportamiento distinto a lo que se espera de un hombre o una mujer según los patrones tradicionales de género y que se valen de la violencia por prejuicio como arma de ataque. Es decir, aquí los niños, las niñas o adolescentes pueden crear un prejuicio. No necesariamente su compañero tiene que pertenecer a la comunidad LGBT, pero si ellos ven que tiene un comportamiento que no es correspondiente a su género, es donde entra aquí este tipo de violencia. El hecho de no actuar dentro de lo socialmente aceptable, es decir, de lo que se entiende por ser hombre, permite que los demás acusen de homosexual a quien no cumple con esos mandatos. ¿Qué quiere decir? Yo no soy homosexual en el caso de un niño, sin embargo tiene actitudes que son femeninas y es por eso que los demás no lo aceptan, lo ven como si realmente él fuera homosexual, pero realmente no lo es. Al final se aprecia un intento de etiquetar aquello que no concuerda, la timidez, la tranquilidad, el no ser violento, calificándolo como actitudes afeminadas. ¿Qué quiere decir? Un niño que es muy tímido, es muy tranquilo, no es violento, no le gusta jugar a las luchas, es afeminado entonces. Y aquí entra el acoso escolar por su orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, no es que el niño sea gay, sino que se cree. Es lo que se cree, no cumple con lo que se espera de un hombre, o una niña no cumple con lo que se espera de una mujer, y entra este tipo de acoso escolar. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Hasta luego.